lo que nosotros proponemos es tener un rango. Tener el rango que te maximiza el crecimiento y el rango que te maximiza la salud. Y tú tomarás la decisión de, bueno, en esta granja lo más probable es que yo vaya a tener desafíos de salud. Vamos a darle el nivel que maximiza la salud. Pero un cerdo de engorde, ya finalizador, no hemos tenido problemas, vamos a darle el nivel que maximiza el crecimiento. Buenas tardes, buenos días a todos, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando. Me da mucho gusto darles la bienvenida al CerdoCast y en esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Cristian Ramírez Camba. Cristian, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Gracias por la invitación. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y ya para empezar rápido, me gustaría primero que nos contaras un poquito acerca de tu formación académica, cómo te interesaste en los cerdos, cómo llegaste a donde estás ahorita, para más o menos saber cuál fue la trayectoria que seguiste, trayectoria académica, por supuesto. Bueno, yo estudié en la universidad, en la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, en Honduras. Ahí estudié agroindustria, que es más relacionado con ciencia de alimentos. Pero después de eso regresé a Ecuador, soy ecuatoriano de Guayaquil, regresé a Ecuador, trabajé por unos años y uno de esos trabajos fue, empezamos con mi familia una granja de cerdos, porque era lo que pensamos que daba las condiciones del terreno y la ubicación que teníamos. Y ahí, aunque no estudié directamente eso en la universidad, pero con ayuda de amigos y aprendiendo, pues tuvimos una granja. Ahí trabajé alrededor de 5 años y en términos de producción estábamos bien. Lo que pasa es que ciertas cosas cambiaron, ciertos insumos subieron, el precio del cerdo bajó. Yo tenía la opción de pedir un préstamo para seguir manteniéndome o cerrar todo. Lo que yo pensé fue cerrar todo. Lo que voy a hacer es voy a aprender más para cuando lo vuelva a hacer lo haga mejor. Entonces ya comencé a aplicar a universidades de acá a Estados Unidos y eso me llevó a Dakota del Sur, la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Ellos tenían un buen programa, sobre todo me interesaba gestación, porque en la granja yo tenía cerdas gestantes y vendía los lechones. Entonces empecé a hacer ahí, hice maestría y doctorado en nutrición de cerdas durante la gestación. Y durante ese tiempo también algo que yo no sabía, me enteré allá, es que bueno, yo vine a una modalidad que se llama assistantship, que es la mitad del tiempo trabajo, la mitad del tiempo estudio. Me pagan por eso, una beca. Y como soy empleado de la universidad, yo puedo estudiar cualquier otra cosa gratis. Entonces yo digo, bueno, tengo el tiempo, tengo la opción, estudio otra maestría en ciencia de datos. Entonces en 5 años saqué 2 maestrías y un doctorado. Y eso me sirvió porque mi doctorado fue durante la pandemia y no pude hacer mucha investigación que teníamos planificada. Entonces tuve que usar la parte de datos y me dediqué más a los modelos matemáticos. Y en esa parte fue donde le di más fuerte al doctorado y de hecho es lo que estoy haciendo ahora, que estoy trabajando en un postdoctorado en la Universidad de Minnesota. Entonces estamos más que nada dándole a modelos matemáticos. La ventaja de los modelos matemáticos es que nos permite obtener conocimiento de experimentos ya realizados, tratar de extraer ese conocimiento y nos ahorra tiempo y dinero que no tenemos que gastar en nueva investigación. Y eso más o menos es el campo en el que me desempeño. Pues entonces ahí a ti fue de las pocas personas que a lo mejor te benefició la pandemia, ¿no? Y digamos que en ese punto, pues fue una tragedia terrible. No digo que sí, pero en ese sentido me dio el tiempo para poder explorar estas partes, porque es difícil, sobre todo como están las cosas, que alguien a uno le dé dinero para investigar esta área, porque es nueva, porque no hay las personas que lo hagan. Entonces me sirvió desde ese punto de vista para poder desarrollar algo que yo creo que no ha existido, porque de hecho nosotros desarrollamos nuevos modelos que no existían. Sí, excelente, excelente. Y bueno, ya para empezar en materia y para ponernos en contexto, Cristian, si nos pudieras comentar un poquito en qué se basan los modelos actuales de nutrición para estimar los requerimientos de nutrientes. Bueno, como te contaba, algo que hice durante mi doctorado fue utilizar principios o la metodología de ciencia de datos. Y uno de los principios de la ciencia de datos es analizar las suposiciones que hay detrás del problema que se quiere resolver. Entonces, el primer paso fue analizar las suposiciones de los modelos que se utilizan para la nutrición. Y lo que observé fue que los modelos principalmente se basan en lógica deductiva, pero no necesariamente se ajustan a la biología de los animales. O sea, se basan de hecho, por ejemplo, uno de los modelos que más se utiliza es un modelo que se llama la jerarquía de utilización de nutrientes. Y es un modelo que nos dice, bueno, los animales necesitan aminoácidos, en el caso que es mi investigación, para mantenimiento, reproducción y de ahí crecimiento. Ese más o menos es el esquema. Pero se utilizó lógica deductiva en un modelo que se desarrolló en los 40 y no se ha ajustado a la investigación que se ha venido realizando después. O sea, actualmente se cree que con darle a los animales niveles de lisina o niveles de aminoácidos en general
para maximizar su crecimiento son los niveles adecuados. Pero existe investigación que demuestra que si le damos niveles mayores, el animal tal vez no va a necesariamente mantener ese crecimiento. O bueno, además del crecimiento, lo que va a haber es una mejora en su sistema inmune, sistema digestivo, en reproducción. Y lo que va a pasar es que estos animales van a ser más robustos y van a sobrevivir más. Un problema actual de la industria, al menos en Estados Unidos, es que cerca de un tercio de los cerdos se mueren desde el periodo en el que nacen hasta el mercado. Entonces, ¿qué es lo que pasa de acuerdo a los modelos que nosotros hemos desarrollado? Es que estos modelos son óptimos para crecimiento, pero son óptimos para el crecimiento de los que sobreviven. Hay una gran parte que no sobrevive, que se mueren. Entonces, nuestros modelos lo que sugieren es darle niveles mayores de aminoácidos. Nosotros invertimos un poco más de aminoácidos en estos animales, pero los salvamos en función del número de animales que podemos recuperar, ¿no? Entonces, tenemos menor mortalidad. Aunque nos parezca ineficiente al nivel del animal, es más eficiente al nivel de la granja. Entonces, de los modelos que hemos desarrollado, además, es para determinar exactamente a qué nivel yo voy a maximizar eso. Porque si les doy mucho, es exceso y no voy a tener los beneficios de la ganancia de animales por reducción de mortalidad y voy a tener un exceso de excreción de nutrientes y de costos. Entonces, en eso se basan los modelos principalmente. Bueno, sí, sí, tienes razón, porque no quieres también restringirlos, pero no es tampoco práctico darles de más, porque luego empezamos con la cuestión de contaminación del ambiente, exceso de nitrógeno, exceso de todo lo demás. Entonces, es un balance muy delicado según parece que los resultados. ¿Cuáles son, entonces, desde tu punto de vista, Cristian, las desventajas de estos modelos que se han estado usando hasta la fecha? Digamos que voy a hablar primero de las ventajas. Yo creo que las ventajas es que son modelos bien sencillos, que son fáciles de explicar, fáciles de entender, fáciles de hacer formulación y que nos han permitido de alguna forma llegar a hacer dietas prácticas. Esa es la ventaja. La desventaja es que hay cosas que ignoramos porque asumimos, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, niveles mayores de crecimiento no nos dan ninguna ventaja porque en el modelo actual eso se considera exceso, ¿verdad? Pero entonces ni siquiera nos permitimos hacer investigación que explore ese lado. Nosotros no nos permitimos decir, bueno, como en una granja voy a decir, bueno, vamos a dar un poco más y ver qué pasa. Porque decimos, no, eso simplemente va a ser desecho, va a ser exceso, no lo hagas, intenta irte para abajo suplementando con aminoácidos o lo que sea. Entonces esos modelos nos limitan un poco. Y si analizamos de dónde viene la fuente de estos modelos, no necesariamente tienen una base biológica fuerte. Como para hacer una explicación sencilla de qué es lo que pasa, es que cuando un animal consume niveles de aminoácidos mayores al crecimiento, este aminoácido se rompe, se cataboliza. Y ese catabolismo genera una serie de compuestos que maximizan su salud, maximizan su sistema inmune. De hecho, por ejemplo, la conversión alimenticia. La conversión alimenticia es mayor, se optimiza a niveles mayores que el crecimiento. Es porque a ese nivel el animal tiene un sistema digestivo más desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, lo que nosotros proponemos es tener un rango. Tener el rango que te maximiza el crecimiento y el rango que te maximiza la salud. Y tú tomarás la decisión de, bueno, en esta granja lo más probable es que yo vaya a tener desafíos de salud, vamos a darle el nivel que maximiza la salud. Pero un cerdo de engorde, ya finalizador, no hemos tenido problemas, vamos a darle el nivel que maximiza el crecimiento. Entonces, lo que nosotros hacemos como requerimientos que estamos tratando de promover es el uso de un rango en el que yo te digo, dependiendo de tu situación, tú vas a recomendar una cosa o la otra. Por ejemplo, un cerdo de destete. Tú no quieres de pronto maximizar en un cerdo de destete su crecimiento, sino maximizar la supervivencia. Y después, en otros estadios, se maximiza el crecimiento. Lo mismo en gestación. Tú en gestación no quieres que una cerda te crezca, tú quieres que esa cerda tenga más lechones, y no solo más lechones, sino que son lechones que sobrevivan. Eso es la visión que nos permite los modelos que nosotros trabajamos y que en los modelos anteriores no se contemplaba, porque en los modelos anteriores es, bueno, vamos a reducir la utilización de nitrógeno, vamos a reducir la ingesta de proteína, pero no estamos, o sea, solo lo hacemos porque ese es el concepto, pero no sabemos qué va a terminar eso siendo cuando medimos performance. O sea, por ejemplo, un estudio de requerimientos no te considera la supervivencia. Y tiene sentido porque para tú analizar supervivencia necesitas miles de animales. Es muy difícil. Hay limitaciones. Y fíjate que ahorita que mencionas es muy interesante porque es muy conocido por los nutriólogos que la lisina tiene su pico de performance en cuestión de
ganancia de peso y después como que sigue subiendo, perdón, se hace un plató, pero la eficiencia sigue subiendo. Pones más lisina, el cerdo ya no crece más, pero tu eficiencia se mejora. Eso quise decir, no seguir subiendo, pero la eficiencia se mejora y ya cuando ha llegado la lisina a un pico, cuando estás solamente analizando el crecimiento. Entonces, muy cierto lo que dices, lo mismo debe pasar, me imagino, con el triptófano y la salud y todo este tipo de cosas bueno, muchas veces como nutriólogos estamos tan enfocados en tener la máxima ganancia que perdemos de vista cosas como la salud y como bien lo mencionaste al principio, la mortalidad ahorita es una cosa tremenda en la industria de Estados Unidos y estamos tratando de ver cómo le hacemos para hacer que más animales sobrevivan y no solo está afectando la industria del norte, digamos, del norte de América, sino toda la parte de Latinoamérica e incluso es a nivel global con todas estas cuestiones de enfermedades y pues tú sabes, muy interesante que... Una cosa que estamos haciendo es, lo que pasa es que hay varias otras cosas ahí dentro de este análisis, ¿no? O sea, por decirte, nosotros proponemos no solamente necesariamente cambiar la forma en la que alimentamos a los animales, sino también la forma en que los estudiamos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto quiere decir que cuando un animal está en su máximo de crecimiento, llamémosle condición física, todavía no está en su máximo de salud, ¿verdad? Entonces tú necesitas niveles mayores para salud. Pero si lo vemos en reversa, cuando tú estás explorando la granja y viendo tus animales enfermos, cuando tú detectas un animal que ya tiene cambios en su condición corporal, ese animal ya estuvo comprometido mucho antes en cuestiones de salud. Entonces, no solamente es decir, bueno, necesitamos más aminoácidos, sino que si lo vemos en reversa para monitorear, necesitamos mejores estrategias porque un sistema visual no funciona. Y dentro de la parte que nosotros hacemos de investigación, que hice mi doctorado, una parte es la parte metabólica y otra parte es la parte ecológica. Entonces, por ejemplo, un animal, ¿por qué te prioriza la parte física? Y es porque ese animal prefiere comprometer su sistema inmune, su sistema digestivo y todos los sistemas para no aparentar debilidad. Porque si un animal está en un grupo de animales, el predador va y lo va a atacar primero a ese. Entonces, si nosotros estamos en una granja, el animal cuando ya detectamos visualmente que está enfermo, ya es muy tarde. Entonces, tenemos que desarrollar, o sea, lo que dice este modelo es, bueno, después del crecimiento vienen otras cosas que tenemos que considerar. Y esas cosas las tenemos que considerar no solo dándole más aminoácidos, tampoco más por darle, sino a niveles precisos. Y además necesitamos mejores herramientas para monitorear enfermedades antes de que ocurran. No sé si tiene sentido. O sea, va de la mano el predecir el requerimiento, pero además el controlar que el requerimiento esté siendo. Y esa más o menos es la dinámica que estamos estudiando, que es mucho más compleja que los modelos anteriores. Fíjate que es muy interesante eso que dices y muchas veces no pensamos que cuando estamos tratando de hacer una evaluación visual de los animales enfermos, pues ellos no quieren que sepas que estás enfermo porque los hace débiles y en un ambiente donde hay predadores, lo que menos quieres es que te vean como el más débil porque ahí vas a ser la víctima. Entonces ya cuando el animal no puede ocultar eso, a lo mejor ya es muy tarde o va a dar más trabajo recuperarlo. Y con toda esta cuestión de la mortalidad, pues a lo mejor sí tendríamos que enfocarnos un poquito más en eso y tratar de ayudar a los animales antes de que se les note que está enfermo, incluso un poquito ayudando como en prevención a través de la nutrición. Claro, entonces lo que nosotros hacemos en cuestiones de niveles de aminoácidos es más o menos un poco eso. Tú ya sabes cuáles son tus niveles o cuál es la incidencia de enfermedades. Nosotros vamos a subir ciertos niveles. Por decir, tenemos el óptimo para salud, el óptimo para crecimiento. Dependiendo de la severidad de tu desafío, tú le vas a dar el 100% o puedes jugar en esos niveles. Y pues necesitamos el desarrollo de otras estrategias que digan, bueno, tenemos que monitorear salud. Ahora, existen dentro de la estrategia o de la propuesta de análisis de datos es utilizar sensores. Por ejemplo, nosotros sabemos que 3-4 días antes de que ciertas enfermedades aparezcan hay una reducción en el consumo de agua. Pero ese consumo de agua tiene que ser corregido por temperatura, cambios en comportamiento. O sea, lo que nosotros vamos es analizar la dinámica más allá del crecimiento. Es decir, primero, ¿por qué el animal prioriza el crecimiento? Porque quiere priorizar su score visual y no mostrar debilidad, como tú mencionaste. Los otros sistemas se van a optimizar a mayor nutrientes porque el animal no puede darse el lujo de ponerse en riesgo con los predadores. Y tenemos también que cambiar y entra el otro enfoque en, bueno, vamos a tener que incorporar otros sensores, cámaras
analizar datos de agua, de temperatura, etcétera, etcétera, y hacer estas granjas un poco más inteligentes. Pero lo que nosotros vamos es por qué y cómo. Porque normal, ya la tecnología existe, pero no sabemos cómo utilizarla, más o menos vamos. Sí, cómo aplicarla ya a una escala que ya sea práctico y sea algo que te va a ayudar como industria a bajar la mortalidad, a mejorar el... Porque finalmente, cuando tú pierdes un animal, estás siendo ineficiente en recursos, desperdicias alimento, se crea todo el problema de desechar a los animales, porque pues una vez que están muertos, pues tienes que deshacerte de ellos, ¿no? Y si estamos hablando de una cerda, pues las cerdas no están tan chiquitas pues las tienes que poner en algún lado y asegurarte de que no contaminen el agua y que estén, no causen otros problemas. Entonces es muy, muy importante. Ahora que mencionas, mira, bueno, solo porque el tema es un poco complejo y para también mencionar algo que mencionas las cerdas. En cerdas hay otras dinámicas que también hemos explorado. Por ejemplo, en cerdas está la dinámica de que cuando tú le das muy bajos niveles de aminoácidos a las cerdas te mejoran la productividad a costa de su cuerpo. Esas cerdas te priorizan el lechón y se sacrifican. ¿Qué pasa? Cogeras en la siguiente reproducción no funciona. Si tú le subes los aminoácidos, la cerda va a priorizar su cuerpo y menos a los lechones. Pero le subes más aún, la cerda va a priorizar los dos. Entonces, esta dinámica es la que estamos tratando de proponer, de decir, bueno, las cosas no son tan lineales, el animal evolucionó en una ecología dinámica, estudiémosla, y los números que tenemos han demostrado de que se puede hacer una forma más productiva, saliendo del paradigma de decir, bueno, le quiero dar lo mínimo indispensable para y hacer que el animal me dé porque ese es el modelo en el que estamos trabajando. Fíjate que ahorita que lo mencionas y espero que nunca lleguemos a ese punto, pero cuando hay estudios que demuestran que cuando hay digamos, una sequía muy extensa, los animales empiezan a perder peso, pero ya cuando llegan a un punto que ya están totalmente, básicamente en inanición, digamos, lo primero que empieza a funcionar es la reproducción, que parecería al contrario, ¿no? Que dices, no, pues no tienen para comer lo suficiente, pero es algo como para sobrevivencia, porque tienen la crisis de alimento tan grande que entonces ahora ya es sobrevivencia de la especie y empieza la reproducción. Por eso a veces dice uno, pues estos animales que están tan flacos digamos, en una cuestión salvaje, que están tan flacos, no están comiendo y están en una reproducción pero tremenda, y es por lo que dices que a veces los niveles empiezan a iniciar procesos que tú no esperabas. Entonces la clave está ahí, como dices, darles lo suficiente para que se maximicen, pero se ayude a los lechones, pero darles también los nutrientes para que la cerda no sufra por estar ayudando a los lechones. Un comentario relacionado a eso precisamente es parte de las dinámicas que nosotros hemos identificado. Y es que normalmente, bueno, actualmente se están seleccionando líneas de cerdas que tienen lechones más pesados, que depositan más músculo, pero la alimentación no ha cambiado. Entonces, proporcionalmente, estas cerdas necesitan, o sea, estamos pidiéndole más porque ellas están produciendo más y no le estamos aumentando su cantidad de aminoácidos. ¿Qué pasa? Porcentualmente ellas están consumiendo cada vez menos. Eso hace que ellos incrementen el número de los nacidos o de los nacidos vivos, pero esos nacidos vivos no sobreviven. Entonces, lo que he visto es cuando los animales están a niveles muy bajos, sube el número de nacidos vivos, pero esa supervivencia es la peor. Si uno le sube el número, si le sube los aminoácidos, no va a tener tantos nacidos vivos, van a tener menos nacidos vivos, pero esos van a sobrevivir más. Entonces, basado en lo que tú dices, es la dinámica que hemos visto y es la que nosotros proponemos, porque dice, bueno, pero ya con mi nivel que estoy bien porque estoy sacando tantos lechones por cerda por año. Bueno, pero ¿cuántos destetan? A los niveles que nosotros proponemos, destetamos muchos más. ¿Cuántos llegan al mercado, no? También. Cuando llegan al mercado, exacto. Más aún. Pues ya que estamos ahí, que empezamos a hablar de recomendaciones y de lo que has encontrado, platícanos un poquito de qué resultados obtuviste en tu investigación con los modelos para definir nutrientes y a qué conclusiones, en generales, llegaron después de analizar todos estos datos. Pues nosotros, en la investigación que hacemos específicamente aquí en Minnesota, mi profesor, mi jefe, se llama Pedro Urriola, y con él estamos muy enfocados en la parte de sustentabilidad y de sostenibilidad. Entonces, nuestro objetivo es tratar de hacer un mejor uso de nutrientes, en especial nitrógeno.
¿no? Considerando que queremos reducir el uso de nitrógeno. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestra investigación? ¿Qué es lo que dice? Si nosotros analizamos los requerimientos a nivel del animal, somos ineficientes. Si analizamos los requerimientos a nivel de la granja, somos más eficientes. ¿Por qué? Porque invertimos un poco más de nitrógeno en las cerdas gestantes, pero esos animales van a tener un mayor desarrollo fisiológico. No necesariamente van a pesar más, pero van a estar más desarrolladas, de mayor desarrollo fisiológico, van a sobrevivir a lo largo de su vida. Entonces, si nosotros solo hacemos en gestación, vamos a decir estamos siendo ineficientes, estamos dándole más nitrógeno y excretando más nitrógeno. Si vemos toda la cadena, lo vemos que estamos produciendo mejor. El objetivo, nosotros estamos empezando en investigación en gestación porque hemos identificado que ese es uno de los periodos más críticos. De ahí nos vamos a mover o estamos empezando a movernos a la parte del destete, que son los momentos donde existen un mayor porcentaje de mortalidad. Entonces, nosotros que hemos visto reducciones importantes en mortalidad. Ahora, nosotros estamos haciendo experimentos en la granja, pero estamos basando también en reinterpretación de experimentos anteriores para poder decir con números, estos son el rango de efectos, tenemos que terminar los experimentos que estamos haciendo. Pero lo que hemos visto y el potencial que tiene esto es, esta inversión en general nos permite que la cerda tenga un mejor desempeño en el siguiente parto, que tenga mayores, o sea, que podamos retener en la granja una mayor cantidad de partos y que tenemos una disminución en mortalidad, ¿no? O sea, cuantificación, en breves rasgos, nosotros estimamos que con los niveles que tenemos, la cerda nos va a dar una camada más y un cerdo por camada más, pero esos son números bastante sería preliminares y así haciéndolo rápidamente, pero esos animales además crecen más rápido porque esos animales ya desde pequeños están en su óptima conversión alimenticia, o sea, al inicio de su cuerpo está más desarrollado el intestino, va a tener una mejor conversión durante su vida, que lo que nos permiten estos modelos es decir, bueno, vamos a permitirnos mejorar su estado metabólico y eso le va a traer unas consecuencias a largo plazo, algo que no contemplan los modelos actuales. Sí, porque nosotros estamos totalmente enfocados a tomar el cerdo que llegó y hacerlo crecer. Y el enfoque que ustedes dan, y corrígeme si me equivoco, es tratar de mejorar ese cerdo desde el momento de la concepción, darle todas las herramientas, todos los nutrientes necesarios para que sobreviva y para que use de la mejor manera lo que le estamos... Sí, o sea, lo que se ha visto en estas respuestas fisiológicas es que además estas cerdas producen mayores niveles de calostro, de leche, mejor calidad, pero los lechones la pueden asimilar mejor porque nacen con un sistema digestivo más desarrollado. Sistema digestivo que les va a permitir también al momento del destete aceptar mejor un cambio de dieta. Entonces, a lo largo o sea, este concepto, este modelo, está más enfocado en estos niveles en lugar de depositar tejido magro en maximizar, por ejemplo, el desarrollo intestinal, por decirte uno de los tantos sistemas del cuerpo. Y esta visión nos permite llevar al animal a un punto en el que ya se pueda priorizar solo el crecimiento y un mayor número de animales. Sí, no, definitivamente es muy interesante porque, como mencionas, a veces nada más cambiándole una dieta, sobre todo los lechoncitos, si no se las cambias bien, si les cae de peso, ya salió todo para atrás. Entonces, ya después de platicar de todo esto y entendiendo que, bueno, la limitante del tiempo es siempre algo, digo, podríamos seguir platicando por horas aquí, nomás agarramos vuelo, pero así ya, ¿qué nos recomiendas tú para empezar a trabajar en este nuevo concepto? ¿Qué nos recomiendas para seguir mejorando la nutrición sin descuidar acá el resto de las cosas que tú mencionas? ¿Qué deberíamos hacer como industria? Hay varias cosas que podemos mejorar. Yo siento que parte mucho de los modelos anteriores, pero también parte mucho de los métodos que se utilizan para hacer la investigación, métodos estadísticos tradicionales. Por decir, si nosotros hacemos una investigación en nuestra granja y tenemos 1000 animales, tal vez la mortalidad no va a ser estadísticamente significativa y la ignoramos. Entonces vamos a decir, bueno, le damos más y no se murieron menos, pero no se murieron menos porque no tenemos los números para sacarlo, ¿no? Y lo ignoramos. Entonces, estadísticamente está mal. El término es aceptar una hipótesis nula, pero para no poner más complejo si hacemos investigación, es considerar de que si nosotros, por ejemplo, tenemos una granja, yo tengo una granja, quiero hacer la prueba, vamos a dar mayores niveles de lisina, vamos a ver qué cantidad de animales se murieron. Primero, no hacerlo en el corto plazo. Hago en mi intervención, por decir, en destete y veo la cantidad de animales que fueron vendidos al final. Porque si lo hago a corto plazo no voy a ver el efecto, porque
tengo que analizar de pronto el efecto de la mortalidad a todo el plazo. No sé si tal vez estoy muy rápido. Entonces, primero, considerar la posibilidad de que niveles mayores de lisina o de soya en general, de todos los aminoácidos, me pueda tener un efecto positivo. Y nosotros decir, bueno, en esta granja que tengo tal problema, me voy a permitir agregarle un poquito más. Y no solamente considerar el corto plazo, sino ver el largo plazo. Y de ahí tomo la decisión. No sé si me explico. Como la conclusión que yo digo de esta investigación es pensar más allá de los modelos anteriores. Pensar de decir, bueno, démonos la oportunidad de probar un poco más, darle un poco más de nutrientes. Y sobre todo hay aminoácidos que no necesariamente conforman el animal estructuralmente. Por decir, la metionina no es un aminoácido que esté depositado en grandes cantidades en el músculo. Sin embargo, es un aminoácido que se requiere en grandes cantidades para la funcionalidad del animal. Entonces decir, bueno, vamos a incrementar, tenemos ciertos problemas de salud, vamos a darle, bueno, está el concepto de aminoácidos funcionales. Vamos a darle un poco más para ver si mejoramos salud, que más o menos nuestra investigación se basa en un modelo de aminoácidos funcionales, pero nosotros lo hacemos más cuantitativamente. O sea, los modelos nos dicen, bueno, esta es la cantidad exacta de aminoácidos que tú necesitas para optimizar. Más allá de eso no te va a dar ningún beneficio. La recomendación es decirle, bueno, al productor contempla que si tú le das un poco más de nutrientes, puedes tener efectos positivos y haz tus propios estudios. Y fíjate que es a veces lo que se nos pierde de vista, que no tenemos que darles siempre lo mínimo para maximizar la ganancia de peso, que es lo más común, ¿no? Sino que tenemos que también que ver si dándoles un poquito más, no sé, de treonina o aumentándoles un poquito la lisina más allá de eso, vamos a ayudar a los cerdos en otro aspecto que no necesariamente lo vamos a ver reflejado en la ganancia de peso. Que como tú dices, y para hacerlo lo más sencillo posible, pues mortalidad sería la primera cosa que viniera a la mente, ¿no? Bueno, Cristian. No, de hecho uno puede estar preparado para tener una ligera pérdida de ganancia de peso. Y lo demás aminoácidos, esa pequeña pérdida de ganancia de peso, lo que nuestros modelos dicen es que el animal está cambiando la prioridad de tejido de músculo a salud. Entonces, si nosotros le damos más y vemos una pequeña pérdida de peso, nosotros tenemos que estudiar esa pequeña ganancia, esa pequeña pérdida de peso, ¿qué nos está beneficiando? Y ahí ver salud intestinal y ver el largo plazo. Que ahí es donde empieza lo difícil, porque empieza los requerimientos de, bueno, necesitamos más animales para poder evaluar esto. ¿Cómo vamos a evaluar mortalidad si solo tenemos, como dices, 1000 animales? Y aunque suenan muchos, pero no son tantos. Y para evaluar mortalidad necesitas un número muchísimo más grande que 1000. Entonces, ahí es donde está la dificultad. Y bueno, pero en este negocio no tenemos que irnos por lo fácil, sino por lo que funciona. Así que pues ni modo, hay que meterle a las cosas difíciles. Bueno, Cristian, podríamos seguir platicando varias horas más porque ya se estaba poniendo bueno la plática, pero pues tenemos que terminar para respetar tu tiempo y el de las personas que nos escuchan. Así que me gustaría ya nada más para terminar, si nos hicieras el favor de nominar a alguien que tú pienses que con su experiencia o con su trayectoria académica pudiera ser algún invitado que trajéramos al Cerdocast, así como te trajimos a ti. Pues yo estudié con un compañero que se llama Kevin Jerez. Él es colombiano, él está haciendo su doctorado en Dinamarca, en cerdos, y él también hizo la maestría en Data Science. Entonces estoy seguro que la visión de él es muy interesante. Él trabaja en bioinformática, en cosas relacionadas a producción de cerdos. Sería muy interesante hablar con él. Fíjate que sí, porque todo este tipo de modelos matemáticos y bioinformática, manejo de grandes bases de datos, muchas veces lo descuidamos un poquito por estar enfocados tanto en la biología, pero podemos aprender mucho solamente usando la información que ya está y usando los modelos adecuados y, como tú dices, usando los nuevos modelos y tratando de tomar ventaja de las nuevas tecnologías y de las nuevas técnicas estadísticas. Bueno, Cristian, un placer haber platicado contigo. Saludos, Pedro, por ahí. Y pues qué bueno que estás con él. De seguro hacen ustedes un equipo tremendo y estaremos escuchando más de ustedes en el futuro. Y ya con eso pues yo me despido. No sé si tú tengas algo más que agregar. No, muchas gracias por la invitación. Interesante conversación. Muy bien, claro.